Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria e imperio por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Amado Señor, amado Dios, le alabamos y le bendecimos. Le pedimos, Señor, que usted hable a nuestro corazón, que su palabra, Señor, pueda ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor llamó, ¿verdad?, a sus discípulos, y los discípulos llegaron a ser los apóstoles. Eran 12, y uno que sobresalió mucho cuando fue llamado por el Señor fue el apóstol Pedro. De hecho, ¿no es cierto?, Pedro venía de vuelta de una pesca, de haber estado toda la noche, y de una pesca en derrota, digamos, no habían pescado nada. Él era un hombre experimentado, Pedro, él sabía en qué tiempo y dónde más o menos pescar. Sin embargo, habían estado toda la noche y no habían pescado nada. Se acerca el Señor junto a Andrés, su hermano, y le dice que vuelvan nuevamente a la mar para echar la red. Y Pedro, enojado, dice: pero si hemos estado toda la noche. Y Andrés le dice: haz lo que el maestro te dice. Bueno, salió él enojado: en tu nombre echaré la red. La palabra le dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Es decir, ellos tiraron la red y eran tantos los peces que habían que les costó con dificultad echar adentro. Pues bien, Pedro entendió que el hombre que estaba ahí montado en su embarcación no era cualquier hombre, sino era el propio Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces él le dijo al Señor: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Es decir, el Señor no le había dicho nada, el Señor no le había enrostrado ningún pecado. Sin embargo, la sola presencia del Señor, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que es Dios? Dios es luz, ¿no es cierto? Y lo contrario de la luz son las tinieblas. Es decir, Dios, que es luz, muestra
el pecado que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los hombres a veces se sienten tan inquietos cuando hay un verdadero Hijo de Dios? Aunque éste no diga nada, pero su presencia a muchos les incomoda. ¿Por qué? Porque ese creyente, hombre o mujer, es portador de la luz de Dios. Vemos entonces que Pedro fue llamado. Después Pedro nuevamente, cuando el Señor había muerto, vuelve a la pesca, el Señor le aparece, lo vuelve a llamar y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. ¿Por qué 3 veces le pregunta el Señor? Porque 3 veces Pedro había negado al Señor, ¿no es cierto? Entonces, lo que el Señor le estaba queriendo manifestar ahí en ese pasaje era que yo necesito, Pedro, que tú me ames a mí, pero no con tu amor natural, no con tus fuerzas, no con tu capacidad, porque tus fuerzas son pocas. Dios no quiere que nosotros le prometamos, porque Él sabe que no vamos a cumplir. Él quiere que nosotros le creamos. Amén. Cuando nosotros le creemos a Dios en medio de nuestras flaquezas, Dios en medio de la debilidad nos hace fuertes. Amén. Qué hermoso es creerle a Dios. Amén. Gracias, Señor. Entonces, en este pasaje, el que escribió esta epístola, una epístola es una carta. El que escribió esta carta es el apóstol Pedro. Y él ya era un hombre anciano, él era un hombre mayor. Y él aquí entonces comienza a dar algunas instrucciones a la iglesia. Y Pedro no era un hombre de muchas palabras como el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo era un hombre que tenía muchas palabras. El apóstol Pedro era más directo. Y él dice, por ejemplo: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Él se incluye, yo anciano. Él no dice usted es anciano y yo apóstol, sino que él se rebaja, se humilla, reconociendo que sin Dios no es nada. Dice, yo anciano también con ellos, dice, y testigo de los padecimientos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice el testigo de los padecimientos? Porque él vio que el Señor, como dice un pasaje en la palabra, que Dios siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Qué significa eso? Que siendo Él el propio Dios, dejó su gloria, dejó su grandeza, dejó su adoración y vino y se hizo hombre. Pero en realidad se rebajó y se hizo siervo. Porque podía haberse hecho hombre, pero un rey. Pero Él se hizo hombre, pero se hizo siervo. A tal punto de hacerse siervo que no tenía siquiera dónde nacer. ¿Dónde nació el Salvador? En un pesebre, en un corral de animales. Siendo Él el dueño de todo, no tenía dónde. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Siendo Él el dueño de todo, sin embargo se humilló a tal punto. Gloria a su nombre. Amén. Ahora, dice él, testigo de los padecimientos, porque Pedro fue un testigo de lo que el Señor sufrió, de cómo lo despreciaron, de cómo lo rechazaron, de cómo se burlaron de él. El Señor fue un testigo de esos padecimientos. Y también él, a tal punto, fue un testigo de los padecimientos del Señor. ¿Cómo murió él? Murió crucificado. Y según dicen, con la cabeza hacia abajo. Qué tremendo, ¿verdad? Que Él tuvo que entregar su vida por la causa del Señor. Y nosotros hoy en este tiempo, ¿usted es un hijo del Señor? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces no queremos ni sufrir ni un resfrío. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir por el Señor? No, está lloviendo hoy día, no vamos a ir a entumirnos a la reunión. Qué débil es nuestro amor. Pero que el Señor tenga misericordia y nos ayude para que nuestro corazón corra por el Señor. ¿Acaso Él no es aquel que nos da todo? Nos da la vida, nos da salud, nos guarda, nos cuida, pone sustento, pone todo, ¿o no? Si Él es el que lo da todo, que nosotros también
entreguemos todo nuestro ser y nuestro corazón por Él. A muchas personas les gusta solamente los beneficios del Señor, pero no les gusta ser testigos de los padecimientos, ¿verdad? Se ha predicado un evangelio tan liviano en este tiempo. Ven a Cristo y Cristo te va a dar esto otro y esto otro. Sin embargo, cuando le hablan a la gente de que tú, si vienes al Señor, vas a ser rechazado por tus amigos, por tu familia, por tus colegas, por tus compañeros, si tú sigues al Señor, ¿es así o no? Claro que sí. La gente comienza a aislar a los cristianos. Pero el cristiano que no soporta eso, se torna un mundano y hace lo mismo que hacen los demás. No hay nada tan terrible que un cristiano mundano. Mejor sea mundano y no cristiano. Pero si amamos al Señor, usted no va a temer. ¿Qué va a temer? Que lo dejen solo, cuando en todas esas reuniones lo único que hacen es garabato, morbosidad, pelarse unos con otros, envidiarse unos con otros. Vale la pena ser amigo del Señor. ¿Sí o no? Ustedes saben lo que estoy hablando. Vale la pena ser amigo del Señor. No importa que te dejen tus compañeros, tus familiares. Si estás en el Señor, séle fiel al Señor. Amén. Después el apóstol comienza a hablar, ¿no es cierto? Y a decir, dice el verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Cuando habla de la grey está hablando, la palabra grey significa rebaño, ¿ya? El Señor compara a los creyentes, dice en Juan, dice, yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Dio el Señor su vida por nosotros? Claro que sí. Él es el buen pastor y dio la vida por nosotros, ¿verdad? Al morir ahí en la cruz para salvar nuestra alma de la condenación. Entonces, si Él es el buen pastor, dice que nosotros somos su rebaño. Ya la palabra grey es su rebaño, su iglesia. El testimonio es donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor. Allí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Entonces, dice, apacentad la grey del Señor. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? Aquí le está hablando el Señor a los ancianos o a los pastores, ¿ya? En este caso, ¿qué es el pastorado? El pastorado es un don, ¿ya? Es un don de Dios. Dios entrega ese don a ciertos hombres para que sean pastores. ¿Me entienden? Vuelvo a repetirlo. El pastorado es un don que Dios entrega ese don para que ciertos hermanos, ¿verdad?, sirvan al Señor con ese don. ¿Y qué es lo que hace el pastor? El pastor, ¿verdad?, pastorea y apacienta. ¿Qué significa pastorear? Llevar a los hermanos a los buenos pastos, ¿cuáles son los buenos pastos? La palabra de Dios. Amén. ¿Y qué es apacentar? Mostrar el cariño a los hermanos, llevándolos en amor. Entonces dice que los pastores, ¿verdad?, que aquel don, aquellas personas que tienen ese don, ¿verdad?, dicen que deben servir no por una ganancia deshonesta. Dice, no por fuerza, dice. Es decir, servir al Señor no tiene por qué ser una obligación. ¿Se imaginan a usted que lo manden a hacer algo que a usted no le gusta? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ah? ¿Lo hará bien? Lo va a hacer regañando, quejándose. ¿Pero por qué, mamá? ¿Verdad? ¿No es cierto? Pero si eso es en lo humano, ¿por qué hay tantos hombres que le dan la espalda a Dios? Porque nunca fueron llamados por Dios, porque no recibieron un llamamiento de Dios. Pero cuando un hombre ha sido llamado por Dios, se debe a su Dios, ¿verdad? Y le es fiel. Amén. Entonces, ¿cómo se sirve al Señor? No por fuerza, sino voluntariamente y con gozo, con alegría. ¿No es cierto? Servir al Señor
es lo más hermoso. Si cada uno puede tener un trabajo humano y por ese trabajo humano a usted lo remuneran mensualmente, ¿no es cierto? ¿Qué más será tener un trabajo para el Padre y servirle, ganando almas para el Señor? Es el trabajo más honroso, es el trabajo más hermoso. Amén. ¿Sabían ustedes que los pastores eran mal mirados por el resto de las personas? Porque un pastor, ¿no es cierto?, es un hombre que está pasado a oveja. A los egipcios no les gustaban los pastores. Qué lindo estar pasado a oveja. Amén. Qué lindo es ser un pastor del Señor. Porque se sirve al Señor, no por fuerza, sino con ánimo pronto. Dice después, no por fuerza, sino voluntariamente. Pues dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué es una ganancia deshonesta? Cuando las personas, hoy día nosotros vemos que en la televisión hay una montonera de predicadores estrellas, ¿cierto? Qué vergüenza da. Qué vergüenza. No voy a hablar de eso, ustedes ya lo conocen eso. Pero donde van ellos cobran, y no cobran poco, y ojalá alojarse en los mejores hoteles. ¿Será eso un siervo de Dios? Un siervo de Dios está preparado como para dormir en una cama cómoda, como para dormir en una cama dura. Siempre recuerdo, entre las experiencias que el Señor me ha permitido tener, había unos hermanos que tenían solamente una media agüita así, de 2 agüitas ahí, en Cerro Alto. Y ellos, en medio de su pobreza, entraba todo el viento por medio de la media agua. Pero ellos me decían, hermano, cuando usted ande por aquí, pase nomás y aquí lo vamos a esperar. A veces muy cansado pasaba. Y ahí su cama limpiecita. Los separaba una pura cortina nomás. Pero ellos con su cariño ahí estaban. Como después había otro hermano que tenía una casa más cómoda, tal vez más cómoda su casa y todo, pero aún con todo el Señor siempre es fiel. Amén. Y el Señor prueba el corazón de los que le servimos. Lo prueba. Puedes dormir en una cama donde las tablas se te pegan a las costillas, como puedes dormir en un colchón que está durmiendo como en las nubes. No es la comodidad la que Dios quiere, sino es probar el corazón de los que servimos al Señor. Amén. Servir al Señor es hermoso. Amén. Ahora, cuando dice aquí, quiero aclarar este punto, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Verdad? El hombre que sirve a Dios no sirve buscando la ganancia de las personas. Me refiero, el hombre que sirve a Dios no anda buscando el dinero de la gente. ¿Qué es lo que busca? Que las almas sean salvas. Amén. Y reciban al Señor. Amén. Pero tampoco quiero dejar en el aire lo otro. Dice la Escritura también, no pondrás bozal al buey que trilla. Sí. ¿Será que el hombre que sirva al Señor no tiene derecho a comer? ¿No tiene derecho a vestir, a beber agua? Tiene que puro trabajar nomás. Hay un equilibrio en el Señor. No se busca la ganancia como los que hacen, ¿verdad?, ganancia de la fe, ¿cierto? Que eso es una vergüenza. Pero el hombre que sirve al Señor no va a buscar el dinero. El Señor tocará los corazones de las personas y ofrendarán para la obra y el obrero, que es distinto. ¿Se entiende eso, no? ¿Cierto que sí? Hay un equilibrio en el Señor. Luego dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. En realidad igual es penoso ver que como algunos pastores, entre comillas, se han convertido en verdaderos gerentes. Y las personas le temen al pastor. Pero la realidad en el Señor no es tener señorío de las personas, sino que las personas vean un ejemplo en aquel que les sirve. Amén. Porque si ven un ejemplo, ellos también querrán caminar
de la misma manera. Luego dice, y mire el verso 4, y cuando aparezca, sí, amén, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire qué lindo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, qué título más lindo. Y esto se refiere al Señor Jesús, porque la iglesia es del Señor, porque las almas le pertenecen al Señor, porque fue el Señor el que dio la vida por cada uno de nosotros, porque fue el Señor el que está perfeccionando a cada uno de los que hemos creído en Él, y porque fue Él también, porque será Él también el que vendrá. Por eso, cuando uno está sirviendo al Señor, ¿verdad? Y está pastoreando, ¿cuál es el anhelo del corazón del hombre que sirve a Dios? De que las almas crezcan en el Señor. Amén. De que haya un anhelo de consagrar la vida al Señor. Y de que cada vez se desapeguen más de este mundo y haya un anhelo para vivir para el Señor. ¿O no? ¿Se entiende, no? Por eso a veces uno, el pastorear es hablar. Bueno, a veces dice, bueno, es que si yo digo esto, la gente no le va a gustar y se va a ir. ¿A quién le debemos fidelidad? ¿Nosotros debemos hablar lo que la gente quiere escuchar o lo que Dios quiere decir? ¿Cierto que es lo que Dios quiere decir? Amén. Debemos hablar siempre la verdad. Gloria al Señor. Y luego dice, igualmente el verso 5, igualmente jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué habla aquí a los más jóvenes? Dice, estad sujetos. ¿De qué se caracteriza el corazón de los más jóvenes? ¿Ah? De no querer sujetarse a nada, ¿o no? Por naturaleza, ¿no es cierto? Se dice o se piensa, no, si yo no quiero que me digan nada, yo sé lo que tengo que hacer, ¿cierto? Yo sé lo que tengo que hacer, no le acepto que nadie me diga lo que tengo que decidir. ¿Qué es eso? ¿Qué refleja eso? Eso refleja la soberbia del corazón, ¿no es cierto? Y esa actitud no tiene que estar en el corazón de los que amamos al Señor, ¿verdad? Y si ha estado, debemos volvernos con arrepentimiento al Señor. Amén. Dice a los más jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos unos a otros, revestidos de humildad. Lo contrario a la humildad es el orgullo. Ahora, ¿podemos nosotros decir que somos humildes? Por naturaleza, no lo somos, ¿verdad? Por el contrario, nuestro corazón es a veces orgulloso. Pero ¿cómo nosotros aprendemos a ser humildes? La humildad es una virtud de Dios, es una virtud divina. ¿Cuándo aprendemos a ser humildes? Cuando nosotros vamos caminando con Jesús. Cuando caminamos con el Señor cada día, mire, nuestro corazón se inclina al Señor. ¿Y qué significa que nuestros corazones se inclinen al Señor? Significa que ya no queremos hacer nuestra propia voluntad y nos rendimos a la voluntad del Señor. ¿Sí? Hoy día tuvimos un ejercicio aquí. Oramos. Y no cualquiera quiere arrodillarse. Momento. Si quieren ustedes orar, oren. Muchos han estado parados aquí, han venido en medio nuestro y están parados. Bueno, Dios no obliga a nadie. Pero qué lindo es cuando doblamos las rodillas al Señor, es porque primero nuestro corazón se ha doblegado. Amén. Porque estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando aprendemos a caminar con el Señor, nuestras voluntades se rinden a Él y el Señor nos reviste de humildad. Amén.
podemos amar a los hermanos. Podemos amar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares que no conocen al Señor, por el amor de Dios que está en nuestro corazón. ¿O no? Gloria al Señor. Qué lindo es tener un corazón humilde. Amén. Dice, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Qué significa que Dios resiste a los soberbios? ¿Qué es resistir? O sea, que de allá no pasa para acá, sino que se contiene ahí nomás. Ahí los tiene. Cuánta gente soberbia, cuántos corazones altivos. Y ellos dicen, no, si yo le oro a Dios. ¿Y usted ve cómo son? No, si yo tengo a Dios presente, pero usted ve lo que hace. Es una contradicción, ¿no es cierto? ¿Verdad? Yo no soy capaz de perdonar, no soy capaz de abrazar al otro, de hablarle del Señor, pero digo, no, sí, la soberbia del corazón Dios la ve. Y Dios resiste a los soberbios, es decir, los mira desde lejos, pero dice que da gracia a los humildes. Es decir, cuando nosotros buscamos al Señor, Él derrama su gracia. ¿Qué es gracia? Que Él derrama más de su presencia en nosotros. Humillaos pues, verso 6 dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. ¿Sabe qué tiempo estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo un tiempo donde todos alzan la voz. ¿Se ha dado cuenta de eso? Donde todos sienten que tienen el derecho de decir algo. ¿Se ha fijado en eso? Todos reclaman, todos protestan, todos se quejan, todo es querella, todo es demanda. Estamos viviendo un tiempo así. ¿Y qué dice la palabra? La palabra del Señor dice, cuando te acerques a la presencia del Señor, acércate más para escuchar que para hablar. ¿Cierto? Es decir, estamos viviendo ese tiempo, pero ¿qué nos demanda a nosotros el Señor? Dice, humillaos pues, otra vez dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. Otro día conversaba con alguien, un hermano, y ahí decía, no quiero reunirme, me decía, no quiero reunirme porque tanto que le he orado al Señor y no me ha salido el trabajo que yo quiero. Y ando trabajando en una cuestión que nada que ver. El Señor me daba palabras para hablarle que en medio de la prueba guarda silencio. Teniendo título, ahí anda trabajando como un jornal. Pero en medio de la prueba guarda silencio porque Dios te está probando. Pero ya viene una bendición, pero guarda silencio y busca al Señor y no te alejes. Es la tendencia de nuestro corazón de quejarnos, de argumentar, ¿cierto? Mire, el hombre se queja porque no tiene nada, y cuando no tiene nada, ¿qué quiere? Tener lo que no tiene, y después que lo tiene se queja que es mucho. ¿Por qué tengo tanto que hacer ahora? Oh Señor, cómo es el corazón, ¿no es cierto? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque cada cosa que Dios nos va añadiendo es una bendición, y Dios abre camino para los suyos. Por eso, humillaos, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Qué lindo, mire, qué lindo es estar bajo la cobertura de Dios. Mire, quiero explicar esto. Hay dos maneras de estar bajo la mano de Dios. Estar bajo la mano de Dios para bendición o estar bajo la mano de Dios para juicio. Nos conviene estar debajo de la mano del Señor para bendición, para protección, para cobertura, para sanidad, para todo. Que si le desobedezco, ya no estará su mano sobre mí para bendición, sino para disciplina. Y la disciplina duele a veces, ¿cierto? Dice, ¿verdad? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice,
para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Mire, es decir, cuando comenzamos a humillarnos, ¿verdad?, bajo la mano del Señor, cuando estamos buscando al Señor, cuando guardamos silencio en medio de la prueba, cuando no nos quejamos, cuando alabamos al Señor, no nos damos ni cuenta como cuando el Señor comienza a abrir camino. ¿Pero por qué me mandaron a mí? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué yo tengo que hacer esto otro? Y el Señor comienza a abrir puertas y comienza a honrarnos, a bendecirnos. Y después los otros comienzan a reconocer la labor que tú haces. Por eso, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Gloria al Señor. Dice después, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa eso? Todas nuestras cargas tienen que ser entregadas delante del Señor. A veces uno, a veces se carga por cosas tan innecesarias, por cosas tan irrelevantes, que no tienen una mayor importancia, que me gustaría hacerlo así, que me gustaría que fuese de esta manera, que me gustaría que fuese acá. Y a la verdad, cuando si yo me pongo a juntar todo eso y lo peso delante de Dios, en realidad no importa nada, sino que lo que realmente importa es que mi vida esté bajo la voluntad del Señor y las decisiones que quiero tomar estén guardadas y guiadas por Dios. Qué distinto es eso. Tenemos que aprender a pesar las cosas del Señor. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Que no haya un corazón, ¿verdad?, ansioso dentro de nosotros, que llegue a tal punto de estresarse, de angustiarse, de aproblemarse y hasta de enfermarse. No vale la pena eso. Sino que nuestros corazones puedan tener la paz, el gozo del Señor, como los niños. Amén. La paz y el gozo del Señor. Y luego dice, sed sobrios y velad. ¿Qué significa esto? Es decir, esto de sobriedad habla de ser sencillos. Mire, sed sobrios. ¿Cómo el mundo quiere hacer las cosas? ¿Cómo el mundo hace las cosas? El mundo ¿hace las cosas con sencillez? ¿El mundo hace las cosas con sobriedad? ¿O por el contrario, el mundo alardea de las cosas? ¿Cierto que sí? El mundo quiere hacerlo todo grande. Me gustaría acá, me gustaría... qué sé yo. Pero dice, sed sobrios. Es decir, sed sencillos. Y dice, y velad. ¿Qué significa eso? Velad significa estar vigilantes, estar atentos. ¿Y por qué? Porque dice, el verso 8 dice, porque vuestro adversario, es decir, vuestro enemigo, que es el diablo, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A qué presa se tira el león? El león siempre busca, mire, las presas más débiles, los enfermos o los más viejos, ¿cierto? Y ahí está el león, para tirarse, así, escondido, agazapado, para cazar su presa. Así también, usando ese ejemplo, dice el apóstol Pedro que el maligno anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y qué significa? Que el maligno conoce nuestras debilidades. Mire, abra su oído. El maligno conoce nuestras debilidades para tirarse allí. Por eso debemos ser sobrios, sencillos y velados, estar atentos para que el maligno no gane ventaja en nuestra vida, no gane ventaja en mi corazón, ni en mis pensamientos, ni en tu hogar, ni en tu trabajo, ni en tu familia, ni en nada de lo tuyo. Pero para eso hay que estar despiertos, atentos, porque si nos adormecemos, no nos vamos a dar cuenta cómo comiencen a darse situaciones que no pensábamos que se iban a dar.
¿Me entienden? ¿Cierto? Por eso, después dice el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Dice, resistid firmes en la fe. Efesios 6, verso 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otra vez lo voy a leer. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Para qué sirve un escudo? Para proteger sobre todo los golpes, ¿verdad? O lo que pueda venir, el escudo protege. ¿Cierto? Ahora mire, aquí está hablando en un lenguaje espiritual, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Es decir, ¿por qué la fe llega a ser un escudo? Usted ha visto a los soldados, ¿no es cierto? Ellos usan eso, ¿no es cierto?, para protegerse. Ahora la pregunta es, ¿por qué la fe es un escudo para nosotros los creyentes? ¿Cómo viene la fe a nuestro corazón? Dice la palabra que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros hemos oído la palabra, reunión tras reunión, vez tras vez la hemos oído, ¿qué es lo que va produciendo esa palabra en nuestro corazón? Más fe. Amén. Entre más oímos la palabra del Señor con un corazón atento, más crece nuestra fe. Y si más crece nuestra fe, ¿cuál va a ser el resultado? Los dardos de fuego del maligno serán apagados y no podrán penetrarte. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles son los dardos de fuego? Si, por ejemplo, los carabineros usan ese escudo para protegerse de las piedras y qué sé yo, cuánta cosa más, pues. ¿Qué usará el creyente? ¿Cuáles son los dardos de fuego que usa el maligno? Los pensamientos a la mente. ¿Será que Dios te ama? ¿Será que Dios está contigo? ¿Será que las cosas irán a resultar así como tú estás pensando? ¿No será que Dios te está dejando? Mira, hasta te has sentido un poco mal. ¿Y cómo dice que la palabra que Dios te guarda? ¿Se entiende? Pero si nosotros tenemos el escudo de la fe, vamos a tomar la palabra y le diremos, Señor, tú dices, Señor, que no me dejarás, que no me desampararás, que tú guardarás mi entrada y mi salida, que dependemos de ti. Amén. Tomaremos la palabra y la palabra apagará todo dardo de fuego del maligno. Porque ¿hacia dónde envía esos dardos de fuego? Hacia nuestra mente. Y si nuestra mente y si nuestros pensamientos no está nuestra mente sujeta al Señor y nuestra mente está divagando por la vida y por allá y por acá, los dardos de fuego del maligno, ¿verdad?, van a producir daño. Imagínense que antiguamente los pueblos usaban una lanza, ¿verdad?, y un arco para matar. Pero más encima después le agregaban fuego y más daño producía. Así son esos dardos de fuego, esos pensamientos, esos sentimientos que no son del Señor y que te quieren apartar del Señor y que te quieren hacer dudar del Señor. Con el escudo de la fe deben ser apagados. Amén. Dice después, más el Dios de toda gracia que nos llamó, dice, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo, dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué es lo que hace el Señor en la vida de un cristiano?
¿Qué es lo que hace el Señor en la vida de un creyente? Lo perfecciona, lo afirma, lo fortalece y lo establece. ¿Y por qué hace todo eso? Cuando nosotros llegamos al Señor, ¿cómo llegamos? Llegamos con tantas malas costumbres. Llegamos con tantos apegos, ¿verdad? Traemos apegos del mundo. Hemos heredado tradiciones de nuestra familia que no son del Señor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Señor? Comenzar a limpiarnos, comenzar a purificarnos, ¿no es cierto? Nos corta aquí un poquitito acá, le saca otro poquitito acá, pero con el fin de prepararnos para su honra y para su gloria. ¿Se entiende, verdad? Él afirma, fortalece, establece y perfecciona. ¿Usted anhela ser perfeccionado en el Señor? ¿Qué le pasó a los discípulos cuando recién el Señor los llamó? ¿Cómo era? A uno le decían los hijos del trueno, a Juan y a su hermano, por el carácter que tenían. Pero ¿qué hizo el Señor con ellos? Los perfeccionó, ¿no es cierto? Los perfeccionó de a poco, con amor. De primera no eran muy útiles al Señor. Se quedaban dormidos, eran enojones, eran mañosos. Pero el Señor comenzó a perfeccionar su vida dentro de ellos. El Señor comenzó a transformar. De la misma manera, la gracia de Dios en nosotros nos tiene que perfeccionar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si me quedo tan entero con mi forma de ser, no voy a ser bendecido, ni voy a poder bendecir a otro. ¿Me entienden? Y si me quedo de esa manera, se va a afectar mi vida y la vida. Imagínense en el matrimonio, donde más se dan estas situaciones. Si no hay un perfeccionar del Señor, si no hay un trabajar de Dios, ¿cómo será la relación entre el esposo y la esposa? ¿Ah? Será mala. ¿Por qué? Porque él será orgulloso, ella será caprichosa, él será soberbio, ella otro tanto. ¿Y podrá verse el propósito de Dios ahí? No, ¿no es cierto? Por eso necesitamos el trabajar del Señor. Finalmente dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos perfeccionas, nos fortaleces, Señor amado, nos afirmas, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor, de tu trabajar en nuestras vidas, Señor. No queremos tener una relación lejana contigo, sino, Señor, caminar, Señor, en una relación profunda contigo. Guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. El más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, el más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, al que era, el que y al que ha de venir, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, a Jesús. El más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, el más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, al que era, al que y al que ha de venir, a Jesús el
Señor, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, a Jesús. El más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, el más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, al que era, el que y al que ha de venir, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, a Jesús.